Bien, vamos a conversar ahora con Miguel Ángel Rodríguez Macay, internacionalista, sobre el golpe de Estado que se produjo hoy en Tailandia, para que nos explique qué está pasando al otro lado del mundo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias por estar acá. Oh, David, muchas gracias por la invitación. Te hago la pregunta general, cuéntanos qué cosa pasó. Fíjate, lo que ha sucedido en Tailandia es la consecuencia típica de un país con un reporte histórico reciente desde 1932 en que se acaba la monarquía absoluta y comienza una monarquía constitucional que ciertamente ha estado básicamente gobernada por militarismos, porque hay la figura del primer ministro. Y entonces, en el año 2006, el último presidente, que es Thaksin Shinawatra, Thaksin Shinawatra fue prácticamente condenado por el delito de corrupción. ¿Ese presidente fue democráticamente elegido? Democráticamente elegido. Y como consecuencia de los actos de corrupción fue objeto de un golpe de Estado. Esto ocasionó que él en alguna circunstancia pudiera escapar y en el exilio apostó por el apoyo indirecto a la hermana. La hermana más bien ha estado en el gobierno desde que él lo deja, y esta suerte de apoyo incondicional al valor que él tenía en el gobierno tailandés, la hermana ha querido en todo este tiempo crear el contexto para que él pueda volver al poder. Ok, pero ¿cómo es que él, él escapa? Porque porque ha sido acusado de corrupción, condenado por delitos de corrupción. Claro, hay un golpe de Estado, pero ¿cómo es que la hermana llega a asumir? Y la hermana llega al poder porque como se produce inmediatamente un proceso eleccionario, el poder queda en vacío, se llama elecciones y ella asume el poder. Con el apoyo de la Cámara de Diputados y con el apoyo ingente de más de 100 de los votantes en esa posibilidad. Hay elecciones, hay toda una importante cuota del norte de Tailandia, de la gente más pobre, de los sectores rurales, que de una u otra manera se ven identificados con la figura de un presidente que había llegado, de un primer ministro, que había llegado a apostar por una cuota hacia los más pobres. Entonces, esta fuerza populista que tenía el hermano le llega a ella también. Y ella, entonces tú nos cuentas que ella cuando asume el poder y básicamente ha estado tratando de preparar el camino para el retorno. Ella prepara el camino y la crisis, David, se produce en el mes de noviembre del año pasado. Es decir, ella envía un proyecto a la Cámara de Diputados para que se pudiera crear una suerte de amnistía al hermano exiliado y a un conjunto de actores visibles con él también en el exilio. Inmediatamente la oposición irrumpe, protesta, porque era el advenimiento una vez más del proceso de corrupción en Tailandia. Tailandia es uno de los países que apuntala en el puesto 142 en la escala de los países corruptos, de los gobiernos corruptos, y entonces comprenderán que esta es una figura que ha marcado a Tailandia. Y entonces el Senado inmediatamente vitupera esta probabilidad de crear este marco de amnistía. ¿Qué cosa ha pasado en estos días hoy porque si es un proyecto de noviembre, ¿qué ha pasado recientemente para que finalmente el ejército decida? Lo que ha sucedido es que la primera ministra, la hermana del exiliado, comenzó todo un proceso para asegurar una suerte de nepotismo en el poder. Esto a los sectores opositores no les ha gustado nada. El militarismo, que ha sido una cuota importantísima en la historia de Tailandia, promovió un encuentro entre los sectores gubernamentales y la oposición. Y esta posibilidad de un arreglo para conciliar más de 28 muertos en los últimos días es irreconciliable, y el militarismo a la puerta inmediatamente llama a la toma de un marco, de una ley marcial inmediata, que ha ocasionado enseguida a que las circunstancias para crear un clima de paz
sosiego con el gobierno en ese instante no son las mejores y por eso asumen el control del Estado. Una pregunta final. Claro, ha habido protestas sociales, entonces el ejército da el golpe de Estado. Ahora, lo que ellos han... Aquí estaba leyendo que hay sectores conservadores que están apoyando la acción del ejército y pretenderían instalar una democracia guiada al estilo de Indonesia. ¿Cómo es cierto primero y qué cosa significa eso? Lo que pasa es que, fíjate, en Tailandia han habido dos sectores fundamentalmente que han querido el poder. Los populistas, que han marcado un apoyo en los sectores más pobres, los denominados camisas rojas, que ha tenido históricamente la mayor postración en Tailandia, y los sectores más bien conservadores, nuclearmente empresariales, los camisas amarillas, que más bien expresan y representan una opción de mercado. La importante cuota es el segundo país, Tailandia, en el marco de la ASEAN. Estos dos encuentros, esta polarización de estos dos bandos macroeconómicos, ideológicos, son los que han desencadenado esta circunstancia que hoy estamos viendo. En Indonesia, marcado por un proceso también de esta misma naturaleza, los reinos están subordinados al régimen constitucional que hoy estamos viendo que ha pasado otra vez, conforme a la historia reciente de Tailandia, al dominio del militarismo y no sabemos en qué va a desencadenar realmente. Y la corrupción siempre detrás de estos temas, ¿no? Bien, Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado acá explicándonos qué pasó hoy día en ese golpe de Estado en Tailandia. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes.